Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto comenzar nuestra clase 2 de tecnología educativa. En este caso, el tema que nos convoca hoy es profundizar, darle una vuelta más a lo que trabajamos la semana pasada, más en un marco más de cómo la tecnología impactaba en la sociedad, y hoy vamos a empezar a hacer foco en el campo de la tecnología y la educación, ¿no? Quizás si miramos, ¿no?, y recuperamos algunas de las ideas de la semana pasada, surgen nuevos desafíos, ¿no? En la era digital, ¿no?, la generación app, de alguna forma, nos viene atrayendo ciertas visiones y acciones que nos hacen pensar en cambios en la forma en las que enseñamos y formas en las que aprendemos, ¿no? Castells, este autor que traíamos la semana pasada, nos propone de alguna forma pensar en un entorno y flujos de comunicación, ¿no?, distintos a la organización más clásica, ¿no?, los que todos, un poco esta visión que tenemos del aula más clásica de la era moderna, ¿no? Para eso, de alguna forma, resulta clave entender los contextos sociales, los contextos políticos, los contextos también económicos y epistemológicos, ¿no?, que transitamos. Castells plantea que en esta nueva capa tecnológica en red, otros procesos vienen experimentando una serie de replanteamientos, ¿no?, de la interacción en los procesos productivos y laborales, ¿no? Y esto impacta, por ejemplo, en la democracia, en la construcción de ciudadanía, en las manifestaciones artísticas, ¿no?, en el gobierno, en los modelos de consumo, en los modelos de producción cultural, ¿no?, en las alternancias, ¿no?, en la expresión afectiva, en las formas de comunicación periodística, en las opciones recreativas, ¿no?, y en otras formas de participación social que de forma general se puede reconocer como señala de alguna forma Castells, en una sociedad red, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿qué sucede cuando Internet empieza a formar parte de la visión del aprendizaje y de la educación y de la enseñanza, ¿no? Podríamos decir que la era digital configura un escenario clave que es realmente muy distinto para el aprendizaje, ¿no? Constituye una ecología del aprendizaje, ¿no? Y en esta nueva ecología de aprendizaje se dan cambios significativos en prácticamente todas las coordenadas que delimitan los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje, ¿no? Y afecta tanto al cuándo, dónde y con quién se aprende, como también al para qué y cómo aprender, ¿no? Por lo que refiere al cuándo, dónde y con quién aprender, el cambio fundamental que se da en esta nueva ecología del aprendizaje es el paso de unos procesos de aprendizaje muy centrados específicamente en determinados momentos de la vida, ¿no?, los primeros años, incluyendo la escolaridad obligatoria y la formación posterior para el acceso al mundo laboral, determinados escenarios, ¿no?, como las instituciones de educación formal, y con determinados agentes educativos, ¿no?, los profesionales de la educación formal en esta multiplicidad y diversidad de escenarios de aprendizaje. Así, en este marco de transformaciones sociales y económicas que se dan, surgen nuevas necesidades educativas que se multiplican, que se extienden, más allá de la educación básica o de la formación inicial, dando lugar a lo que muchos llaman esta necesidad de aprendizaje para toda y a lo largo de toda la vida, ¿no? En la clase pasada, yo los invitaba a hacer el recorrido por distintos escenarios, ¿no? Especialmente el primer escenario que abordamos fue el escenario de cambio. Y en la clase de hoy vamos a estar trabajando en los tres escenarios restantes, ¿no? El de inspiración, el de creación y el de tendencias. Si nosotros miramos, ¿no?, al interior de nuestra facultad, y acá me gustaría recuperar la idea de Gardner, de pensar cómo se reconceptualiza la idea de generación, ¿no? Podríamos pensar que al interior de las instituciones, una institución como nuestra facultad, también hay generaciones. ¿Qué aspectos comunes comparten esas generaciones en sus modos de hacer trabajo, ¿no? ¿Y qué generaciones identificamos, ¿no? Acá tenemos
algunas imágenes que nos pueden orientar en cuanto a qué generaciones podríamos encontrar. ¿No? Cuando empezamos con la carrera docente, el tema clave con el que se trabajaba en tecnología educativa, que no existía, por cierto, como materia, sino que se llamaba diseño de materiales, fundamentalmente materiales impresos, se trabajaba especialmente en ese momento con las guías de TP. Recién en el año 2010 y con el rediseño de la carrera docente se introduce esta materia, ¿no? como tecnología educativa, y dejamos de tener esa materia de diseño de materiales, ¿no? Y a lo largo de esos años pasamos de pensar justamente en la producción de materiales, sobre todo de esas guías, en el análisis de cómo hacemos lo que hacemos en nuestra facultad, y en pensar quizás una perspectiva más amplia de cómo podemos rediseñar nuestras clases con tecnologías enriquecidas con videos, con casos, con problemas, con simulaciones, estas nuevas formas de evaluar, ¿no? Está incluso yendo más allá, la creación de entornos inmersivos, ¿no? Sobre todo potenciados, ¿no? por estas tendencias de realidad virtual, realidad aumentada, como las que podemos estar viendo en esta imagen, y que por ahí para muchos todavía parecieran ser algo de ciencia ficción, pero que cada vez se nos van acercando un poco más. Y de alguna forma, en este segundo escenario, ¿no? de inspiración y controversia, ¿no? creemos que hoy es necesario reconocer de alguna forma los desafíos de la educación superior, ¿no? Sobre todo para poder analizar nuestro rol como docentes, ¿no? Y poder pensar en qué implica para nosotros en particular innovar en nuestra facultad, ¿no? Cómo deberíamos reinventarnos, cómo deberíamos acompañar a reinventar a la universidad para esta era digital, ¿no? Y de alguna forma la pandemia llevó a todos a apropiarnos de la tecnología de una forma distinta, pero este es un planteo que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, ¿no? Cómo la tecnología hoy puede ayudarnos a generar propuestas distintas, ¿no? Este es un desafío que ya venía siendo afrontado por muchas de las cátedras en nuestra facultad y por muchas universidades, ¿no? Y acá hay algunos casos muy interesantes que me parece recuperar, ¿no? Hay universidades en el mundo que hace años que decidieron deshacerse del currículum, por ejemplo, y otras que decidieron deshacerse incluso de sus edificios, ¿no? Para asumir que el mundo es el principal mundo de entorno de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de Minerva, una iniciativa privada, una universidad privada de educación extremadamente selectiva, que justamente cambia radicalmente la visión de la universidad como espacio cerrado, ¿no? para el aprendizaje. Por otro lado, un autor que se llama Schmidt en 2010 ¿no? dice que los actuales modelos de la educación superior están en crisis, ¿no? Sobre todo a causa de problemas como el desfasaje que se da entre las habilidades enseñadas y las requeridas en el mundo técnico profesional, también esta idea de formación de corto alcance que no prepara adecuadamente para los desafíos del mañana, y también aspectos que generan crisis, ¿no? En cuanto a la adopción de planes de formación, quizás que a veces son muy rígidos, fragmentados y expuestos, que quedan quizás obsoletos prácticamente casi terminar la carrera, digamos, a los 3, 4, 5 años de estudio, ¿no? Esto es lo que de alguna forma nos hace pensar en un ecosistema donde converge la necesidad de pensar modelos de enseñanza y de aprendizaje distintos, ¿no? Que sean flexibles, mucho más flexibles que los modelos actuales que tenemos en la universidad, ¿no? Que no solo promuevan la adquisición de contenidos, sino que también estimulen el desarrollo de competencias que respondan a estas demandas de esta sociedad red, de esta sociedad del conocimiento. Quizás parece de alguna forma irónico que cuando el discurso de una sociedad basada en el conocimiento se asentó como de manera global, no es posible dar una respuesta adecuada a la demanda que tenemos, ¿no? en nuestros estudiantes. En este marco, más que nada, el modelo de un catedrático, un profesor, hablándole a un grupo de estudiantes, ya sea presencial o virtual,
no parece ser suficiente, ¿no?, para responder a estas demandas de esta sociedad nueva. Acá otra línea interesante, ¿no? En 2013 un grupo de socios decidió crear una universidad única, ¿no? Esta universidad se llama la Universidad 42, ¿no? Además es una universidad que está diseñada para desarrolladores y programadores, ¿no? Es una universidad que tiene una particularidad, que no cuentan con profesores o no con profesores que nosotros podríamos considerar que son profesores, ¿no? Los alumnos tienen la posibilidad de ingresar los 7 días de la semana a cualquier hora, ya que está abierta las 24 horas del día el edificio, y el método de enseñanza es el aprendizaje entre compañeros, ¿no? Peer-to-peer learning, ¿no? Con el objetivo de ofrecer una enseñanza más libre, más creativa, más innovadora, ¿no? La filosofía de esta universidad, la Universidad 42, es que los alumnos resuelvan proyectos. En vez de explicarles cómo se hace, ¿no?, una página web, qué recursos utilizar, cómo guiarlos en los pasos, se les pide a los alumnos que la realicen a su forma. Y esto da la garantía que justamente cuando salgan a buscar conocimiento, en vez de quedarse con el propiciado por los profesores, ellos mismos puedan estar en condiciones de poder resolver estos problemas también del mundo digamos, de las ciencias informáticas, ¿no? Y cuentan con sus compañeros para poder aprender, es decir, uno va armando su propio camino, va innovando, va creando, ¿no? Y para poder ingresar a esta Universidad 42 es necesario pasar por la prueba de la piscina, ¿no? Se trata de varias sesiones de programación muy intensas, casi durante 4 semanas, en las que se les solicitan a los proyectos, a los postulantes que generen proyectos, por ejemplo, de programación 3D, en realidad virtual, determinadas aplicaciones para teléfonos. Y en esta piscina lo que tienen que tratar es lograr mantenerse a flote, ¿no? Y estos van a ser los que sean admitidos, ¿no?, para ingresar, ¿no? Es una prueba bastante extenuante. Y las clases tampoco son normales, no tienen horarios, sino que se manejan a través de proyectos que se encargan a los alumnos, ¿no? Quizás para nosotros lo más cercano a esto es los proyectos de tesis, ¿no?, de doctorado, de maestría, ¿no? Esa idea donde hay alguien que los va acompañando. Y en un promedio de entre 3 y 5 años en que terminan sus proyectos, alrededor de 21 proyectos, ellos se reciben. La verdad que es muy interesante este modelo, ¿no? Probablemente no lo podamos replicar en nuestra facultad, pero sí es interesante para analizar cómo la tecnología de alguna forma redefine la forma en que podemos incluso mirar la educación superior. Y esto de alguna forma lo vamos a estar retomando en nuestra clase de hoy. En una línea muy similar, por ejemplo, encontramos Team Labs, ¿no? Team Labs, bajo el formato de laboratorios de innovación, ¿no? Ellos declaran que la pedagogía que llevan adelante está basada en la colaboración, ¿no? Se basan en el equipo, ¿no?, en la creación de equipos y grupos como vehículo de crecimiento y el aprendizaje, en el design thinking, que es algo que vamos a retomar más tarde hoy, y en el aprender haciendo, ¿no? Esta idea de si no se hace, no se aprende. En las propuestas de Team Labs, los estudiantes se involucran desde el inicio en proyectos para resolver también problemas reales y en entornos globales, ¿no? Algo de esto en los últimos años y en la enseñanza de nuestra facultad también fue permeando, ¿no? Sobre todo lo que refiere a la enseñanza basada en casos y en problemas. Pero lo particular de estos casos que estamos analizando es que prácticamente toda su enseñanza se organiza en torno a esto. Quizás algunas claves para poder mirar estos dos casos, de la 42 y de Team Labs. Bueno, en el caso de la 42 podríamos hablar que son iniciativas de universidades donde el peer-to-peer, o sea, el trabajo entre pares es algo fundamental, ¿no? Algunos se animan a hablar peer-to-peer university, ¿no? O sea, la clave tiene que ver con el trabajo digamos, entre ellos, entre colegas. La idea es
pensar incluso también universidades globales, ¿no? Aprendemos de todos, por todos, acerca de casi cualquier cosa, y esto también es algo interesante. Una segunda clave podría llegar a ser pensar en el concepto de nomad, ¿no? O nómades de conocimiento. Es una idea que trajo John Moravec y que propuso hace algunos años, y hace referencia a las personas y profesionales creativos, imaginativos, innovadores, ¿no? Estos profesionales que son capaces de trabajar con cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Son conocimientos personales los que proporcionan esta ventaja competitiva, ¿no? Sobre todo cuando pensamos en el mundo del trabajo. Y en distintos rincones del planeta también se están desarrollando muchas ideas en esta línea, ¿no? Que buscan crear puentes hacia una educación que responda a las necesidades de nuevos modos de enfocar la formación, ¿no? Y por último, una tercera línea o categoría desde la cual podríamos analizar la 42 y Team Labs, refiere a la idea de aprendizaje ubicuo. Esta idea fue presentada por Nicolás Burbules en el 2009 y refiere a las experiencias de aprendizaje, sobre todo mediadas por tecnologías ubicuas, o sea, más que nada por dispositivos digitales móviles, ¿no? como los laptops, como los teléfonos celulares, ¿no? Conectados, ¿no? Y según Burbules, el aprendizaje sería una de esas actividades ubicuas, ¿no? En tanto es posible en este momento acceder a contenidos, interactuar más allá de los momentos específicos, ¿no? De las clases, ¿no? O de esos momentos específicos destinados al estudio. O sea, hoy podemos pensar también en el aprendizaje ubicuo, que puede suceder en cualquier momento, más allá del momento específico de la clase, y esto potenciado también por la tecnología. Y acá surgen algunos interrogantes, ¿no? Ustedes estarán pensando, pero ¿es la 42 Team Labs una universidad para todos o es solamente para estos geeks, estos expertos digitales? También podríamos preguntarnos si estas son propuestas inclusivas, ¿no? Mirando a nuestros alumnos, ¿no? ¿Cómo tendrían que adaptarse los otros niveles del sistema para permitir que existan experiencias como Team Labs? O sea, ¿cómo tendríamos que cambiar nuestra educación básica, nuestra educación secundaria, para que nuestros estudiantes llegan a la universidad y prácticamente pudieran asumir desde el principio de sus carreras proyectos que sean interesantes y que ya incluso desde el momento uno se estén vinculando con desafíos que van a estar transitando lo profesional el día, ¿no? Nosotros tenemos una dinámica distinta, ¿no? Esto uno lo ve, las prácticas suceden prácticamente hacia el final de la carrera. Acá indudablemente el caso de la universidad entre pares, peer-to-peer, esta idea de peer-to-peer universities, no puede aplicarse en la enseñanza en todas las disciplinas y en todas las profesiones. Pero las propuestas traen, me parece, un conjunto de buenas ideas que merecen, que nos ayudan, ¿no? a reflexionar, ¿no? Quizás incluso nosotros, si ustedes lo pueden traer, ¿no? Muchos de los momentos de nuestras clases pueden ser parecidos a lo que sucede en Team Labs o en la 42. Quizás no podemos cambiar todo el currículum, pero sí podemos encarar un proyecto que implique revisar cómo nosotros organizamos nuestras disciplinas y cómo podemos tender puentes con las otras disciplinas que vienen trabajando, o las otras materias con las que vienen trabajando nuestros estudiantes. Quizás lo interesante es que estos modelos son respuestas que se dan a interrogantes sobre cómo la universidad debería replantearse en la era digital, ¿no? Cómo la universidad tendría que volver a mirar sus objetivos, ¿no? Sus fundamentos pedagógicos y sus métodos de aprendizaje. El tercer escenario es el escenario de la creación, que les voy a invitar a recorrer, ¿no? A partir de estos escenarios quizás más controversiales, ¿no? De alguna forma nosotros vamos a tratar de pensar la creación también en el espacio de la tecnología educativa. Nosotros desde ahora los vamos a invitar también a
a que puedan ser invitados a pensar a que puedan pensar ya en un proyecto de tecnología, en algo que les interese, ¿no? La semana pasada esto de alguna forma lo mencionábamos, ¿no? La idea es que ya empiecen a identificar aquellas áreas que creen que dentro de sus disciplinas pueden llegar a verse cambiadas, mejoradas, donde puedan generar innovación a partir de la tecnología. Para, de alguna forma, enriquecer las propuestas de lo que vienen haciendo. Quizás para algunos puede ser un cambio radical, para otros pueden ser propuestas de mejora en sus cátedras, ¿no? Y algo que nos puede llegar a ayudar en este sentido es la línea de esto que mencionaba antes, ¿no? el design thinking o pensamiento de diseño. El design thinking es una aproximación metodológica a la resolución de retos y problemas de una forma más creativa, ¿no? Se empezó a desarrollar en forma teórica en Stanford, en la Universidad de Stanford, más o menos en los años 70, y podemos definir al design thinking como una forma de enfrentar problemas de tal forma como los diseñadores enfrentan problemas de diseño, ¿no? Refiere a los métodos y procesos para investigar problemas que no están claramente definidos, para obtener información, para analizar el contenido y proponer soluciones en los campos del diseño y la planificación, ¿no? Se presenta como una forma de pensar en la que se combina el conocimiento, la comprensión y el contexto en el que se dan y surgen estos problemas, ¿no? Y la creatividad para poder pensar propuestas novedosas, ¿no? De solución y confrontar de alguna forma esas soluciones creativas con lo que realmente podemos hacer. Esta es una tendencia que viene cada vez más consolidándose y que tiene distintas instancias, ¿no? La primera instancia es la de empatizar, digamos, comprender, ¿no? El proceso de design thinking comienza con una profunda comprensión de las necesidades de las personas implicadas en ese problema, ¿no? Y ahí, de alguna forma, tenemos que poder ser capaces de ponernos en la piel de esas personas para poder ser capaces, ¿no? de generar esas soluciones, ¿no? La siguiente etapa es la de definir, ¿no? Durante la etapa de definición lo que tratamos es de filtrar la información recopilada durante la primera fase y quedarnos con lo que realmente nos aporta valor y nos va a llevar a pensar en estas perspectivas, ¿no? Identificar de alguna forma los problemas y cuáles serían algunos posibles caminos de solución. La etapa de idea o de ideación, ¿no? Tiene como objetivo la generación de muchas opciones, ¿no? Acá es casi como una línea de brainstorming, donde no tendríamos que quedarnos con la primera idea que surja, sino justamente pensar muchos posibles caminos. La siguiente instancia podría ser la de prototipar, ¿no? Esta etapa del prototipado, ¿no? Volvemos de alguna forma de las ideas a pensarlas en la realidad, ¿no? Construir prototipos nos ayuda de alguna forma a visibilizar, ¿no? Las soluciones posibles, no teniendo de manifiesto los elementos que debemos mejorar. Luego, ¿no? Está la etapa de testeo, ¿no? Durante la fase de testeo se prueba esos prototipos con las personas involucradas en la solución que estamos desarrollando. Y esta es una fase crucial, ¿no? Nos ayuda justamente a identificar cuáles van a ser las mejoras que podemos hacer, ¿no? Los fallos a resolver, las posibles carencias. Y de alguna forma nosotros en nuestro recorrido por la materia también los vamos a invitar a hacer este proceso, ¿no? Desde ahora los vamos a animar a empezar a tratar de entender cuáles son los problemas a los cuales quieren dar soluciones, y vamos a lo largo de clase a clase también ir abordándolos a medida que además vamos avanzando con las lecturas, los materiales y los recursos que se van ofreciendo. Pero podría ser también, ¿no? El design thinking podría ser una manera nueva de pensar la planificación pedagógica de nuestras clases, ¿no? Podríamos agarrar toda nuestra materia y mirarla desde el design thinking como un gran desafío, donde generamos un prototipo, donde identificamos los problemas más cruciales que tenemos a nivel de la enseñanza y donde desarrollamos un modelo
que luego podemos testear y a partir de ese testeo podemos llegar a tener información para generar una mejora hacia adelante, ¿no? De hecho, muchas cátedras, quizás sin saberlo, están implementando algo vinculado a esto. De alguna forma, nosotros pensamos, ¿no?, que poder pensar en proyectos desde una perspectiva de diseño nos ofrece la oportunidad de recorrer un camino analítico, ¿no? Y es un desafío, ¿no?, de diálogo con las prácticas, ¿no?, sobre todo con las prácticas de enseñanza. De alguna forma nosotros en tecnología educativa también los invitamos a ponerse en este lugar de diseñadores, ¿no? Esta idea de ser diseñadores nos ubica en un rol activo de ser productores de tecnologías para nuestras propuestas, ¿no? De alguna forma incluso interrogándonos acerca del sentido, ¿no? En tanto que son propuestas que puedan incluir nuevas herramientas, nuevos recursos, sobre todo anclados en propósitos y fines educativos. Que hay algo que nosotros pensamos es que la tecnología per se no resuelve la educación. La tecnología se tiene que incluir con un sentido muy específico. Y acá en algún punto pensar en lo que hacemos y cómo lo hacemos puede justamente permitirnos identificar desafíos que nos presentan una y otra vez en nuestras experiencias pedagógicas, ¿no?, como docentes. Sobre todo problemas en el orden de la enseñanza y el aprendizaje, por ejemplo, temas de difícil comprensión para los alumnos, dificultades que se nos presentan como docentes, ¿no?, para justamente la concreción de proyectos en el aula, ¿no? O sea, hay un montón de áreas donde nosotros podríamos abordar esta metodología. El cuarto escenario es un escenario de tendencia, ¿no? Digamos, por un lado, sobre todo, la era digital podríamos decir que está promoviendo una revisión constante y la creación de nuevas teorías para pensar tanto la enseñanza como el aprendizaje del conocimiento, ¿no? Podríamos hablar de teorías para la era digital. Algunas teorías, ¿no?, incluso ya las han podido recorrer en bases didácticas, ¿no? La idea también de la teoría de la complejidad, el conectivismo, pedagogy, ¿no? Eutagogía, andragogía. Algunas de estas cuestiones las voy a recuperar ahora más hacia adelante en los siguientes slides, ¿no? Y por otro lado también la idea de transmedia y de realidad virtual y aumentada, ¿no?, como tendencias. Vamos acá a detenernos un segundo en eutagogía, ¿no?, un concepto acuñado por un autor que se llama Hayes y Kahneman, y esta idea de eutagogía, ¿no?, es refiere a poder designar el estudio del aprendizaje autodeterminado, ¿no?, de los adultos, y justamente que tiene el sentido de reinterpretar y superar la andragogía, ¿no? Siguiendo esta distinción, de alguna forma, la pedagogía se centraría en la enseñanza de niños y adolescentes, la andragogía en el aprendizaje adulto y la eutagogía en el aprendizaje adulto, pero autodirigido, ¿no? Este gráfico que tenemos acá muestra, ¿no?, esta progresión en madurez y autonomía de los aprendizajes y la consiguiente, de alguna forma, disminución de la necesidad de estructura y control. Seguramente es desde la eutagogía que podemos entender más profundamente también el caso de la 42 o la de Team Labs, ¿no? Sabemos que muchas de estas propuestas, como las que veíamos, ¿no?, están orientadas a situaciones parecidas. Quizás acá nos podríamos preguntar en qué estas líneas de pensamiento afectan lo que se aprende, lo que se enseña y cómo se hace, ¿no? Así que estas son algunas tendencias también que reformulan o que nos permiten revisitar, digamos, teorías didácticas, ¿no?, como las que abordamos en bases didácticas. Otra idea de tendencia que voy a traer es la de inclusión genuina. Esto
es un planteo que trae Mariana Mayo, ¿no? Entendemos la inclusión genuina como aquella que se da cuando la tecnología no alcanza los propósitos, cuando la enseñanza no alcanza los propósitos y sus contenidos, y donde la tecnología se da cuando justamente se hace una inclusión tecnológica de forma tal que la tecnología se hace con el mismo sentido que se hace en una práctica, por ejemplo, profesional, ¿no? Cuando hay inclusión genuina en la tecnología, esta inclusión se hace de manera compleja, ¿no? Con sentido pedagógico, ¿no? Es en ese momento que se genera la inclusión genuina. No es pensar, como decíamos recién, en la inclusión de la tecnología per se, sino pensar en la inclusión de la tecnología con sentido y mirando también los campos disciplinares. O sea, si hoy tuviéramos que pensar, no sé, si una práctica hoy con nuestros alumnos en el mundo profesional incluye tecnología, hacer una inclusión genuina de la tecnología sería incluir esa mirada de esas prácticas y esas tecnologías dentro de nuestra propuesta de la materia, ¿no? Otra línea de tendencia tiene que ver con pensar la cultura hacker, ¿no? Probablemente lejos de lo que comúnmente sabemos, ¿no? Hackear no es violar la seguridad de un sistema informático, ¿no? Sino que es de alguna forma reapropiarse de la tecnología, explorar sus límites y hacer que las cosas funcionen de acuerdo a como nosotros nos proponemos, ¿no? Sin perder, digamos, la noción de lo que hacemos y el sentido de lo que hacemos. Un hacker entonces es alguien que no se conforma con lo que la tecnología simplemente ofrece y que se divierte con el ingenio y siempre intenta ir un poquito más allá. Yo creo que nosotros, en particular, incluso creo que en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, bajo esta definición muchos se podrían considerar hackers, ¿no? Hay muchas soluciones innovadoras, ¿no? Esta idea también, ¿no? Muy metida culturalmente, a veces de la TAM con alambre, soluciones que pueden ser sencillas, pero que vamos ideando. Y acá imagino que a muchos se les ocurre ciertas soluciones creativas con cosas sencillas, no solamente estoy hablando en este caso de la enseñanza, ¿no? Incluso de la vida cotidiana que podemos ir llevando adelante. De alguna forma, bueno, justamente como decimos, ¿no? Ser hacker es reapropiarse, ¿no? de esta tecnología y explorar los límites. Y acá muchas veces se van a encontrar con un montón de propuestas también tecnológicas para la educación que cambian el sentido de uso de la tecnología que, ¿no? Uno puede encontrarse, no sé, que un Zoom cambia todo el sentido si se piensa de una forma o se piensa de otra, no tan tradicional, bueno. Entonces, bueno, esta idea de hacker también nos ayuda a poder pensar en cómo nos inspiramos para generar nuevas cosas. Acá les voy a dejar algunas páginas, ¿no? para recorrer, lo vimos también algo la semana pasada. Y otra línea de tendencia tiene que ver con pensar en todas estas siglas, TIC-TAC-TEC, PLE y TEPAC. Y ya vamos rápidamente a cada una de ellas. Bueno, imagino a este punto todos saben que son las TIC, ¿no? Las tecnologías para la información y la comunicación. Las TAC refieren a pensar las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y las TEP refieren más a las tecnologías del empoderamiento y la participación, ¿no? Si vamos a la idea de TAC, ¿no? Si los docentes no somos capaces de seguir aprendiendo, esto lo plantea Juana Sancho, ¿no? Una experta en tecnología educativa, dice, si los docentes no somos capaces de seguir aprendiendo, difícilmente seremos aptos para enseñar, especialmente en un mundo que está experimentando profundas transformaciones en la propia concepción de lo que significa el conocimiento, la elaboración, la difusión, la utilización. Algo que resulta crucial para contribuir a la transformación de las tecnologías digitales en instrumentos del aprendizaje y la construcción de conocimiento. Esta sería la idea de las TAC fundamental. No es lo mismo pensar las tecnologías para comunicarnos que las tecnologías para aprender. Y nosotros tendríamos que poder pensar también en las tecnologías para justamente enseñar.
Los TEP, ¿no? Las tecnologías del empoderamiento y la participación las podríamos definir como aquellas tecnologías que son aplicadas para, justamente, como veíamos en la clase pasada, ¿no? Para fomentar la participación de los ciudadanos, sobre todo en temas de índole político, social, ¿no? Pero también educativo, ¿no? En una especie de empoderamiento y concientización, ¿no? De la posición en el cual, la posición que tenemos en la sociedad. Y esto nos lleva a la siguiente idea, ¿no? A los PLE, ¿no? La idea, podemos pensar los PLE como una recopilación de las herramientas establecidas con el propósito de que puedan ser utilizadas por un usuario en función de determinadas necesidades, ¿no? Fundamentalmente la incorporación para el estudio, para el trabajo, ¿no? Para el desarrollo incluso del aprendizaje. ¿Cómo se concibe el aprendizaje? Bueno, se concibe a través de un entorno personal donde los sujetos se vuelven cada vez más activos y son capaces de controlar y organizar su propio proceso de aprendizaje. O sea, los PLE referirían de alguna forma a todas esas herramientas, ¿no? Que hoy son necesarias para pensarnos como docentes y también como estudiantes de esta era digital, ¿no? Podríamos pensar, no sé, hoy es muy difícil imaginarnos sin tener el conocimiento de alguna herramienta colaborativa o de redacción de documentos colaborativos, la creación de wikis o la creación de Google Drive. Bueno, todo esto de alguna forma forma parte de los PLE, ¿no? Que como decía, se constituyen en estas herramientas con el fin de poder utilizarlas en función de sus necesidades, sobre todo las puedan usar nuestros estudiantes en función de sus necesidades, ¿no? La siguiente refiere a TPACK, ¿no? Es el acrónimo de la expresión Technological Pedagogical Content Knowledge, ¿no? Y es conocimiento técnico pedagógico del contenido. Es un modelo que identifica los tipos de conocimientos que el docente necesita, ¿no? De alguna forma para dominar y para integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza, ¿no? Y acá lo voy a mostrar con un gráfico. Justamente el modelo TPACK resulta de la intersección compleja que se da entre estos tres tipos primarios de conocimiento, ¿no? El contenido, el conocimiento pedagógico y el conocimiento tecnológico, ¿no? Estos conocimientos no se tratan solamente de forma aislada, sino que se abordan también en 4 espacios de intersección que generan además interrelación, ¿no? Y para que un docente pueda hacer una integración eficaz de la tecnología en la enseñanza resultaría fundamental, ¿no? Esta combinación de conocimientos del contenido tratado, ¿no? De la pedagogía y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular donde se aplica. Bueno, justamente nosotros tendríamos que poder lograr que la formación nuestra como docentes pueda tener estas distintas intersecciones. De alguna manera ustedes en este momento, con el tránsito de la carrera, se vienen apropiando de los conocimientos pedagógicos, y tecnología educativa también apunta a ofrecerles herramientas para poder pensar en el conocimiento tecnológico y pensar en esta intersección, ¿no? Es que nosotros vamos a estar trabajando con la tecnología, no sé, más básica, ¿no? Procesadores de textos, Excel, sino que lo que vamos a tratar de pensar es la tecnología para el desarrollo de propuestas de enseñanza. Siguiendo en esta línea de tendencias, algo que ya venía hace tiempo instalándose era la idea de Flipped Classroom, ¿no? Esta idea de Flipped Classroom o clase invertida o aula invertida es un modelo de trabajo que vienen trabajando ya muchos docentes y que se potenció muchísimo en este periodo de la pandemia, ¿no? Esencialmente el modelo de Flipped Classroom apunta, ¿no? Que si bajo la estructura tradicional del tiempo que estamos en el aula, especialmente en los niveles, digamos, superiores, ¿no? Y en la enseñanza superior se viene trabajando con este modelo, ¿no? En los modelos en los cuales en el aula se dedica quizás mucho tiempo al trabajo a aspectos teóricos, ¿no? Entonces, la idea es justamente poner todos esos aspectos teóricos en un formato más digital y trabajar en el aula
especialmente en todo lo que refiere a la resolución de proyectos y problemas, ¿no? Esta idea de dar vuelta a la clase, ¿no? Muchas veces en las aulas se hacía al revés, no se trabajaba más lo teórico y lo práctico sucedía por fuera. Bueno, el modelo Flip Classroom es un modelo interesante y creo que es un modelo que hoy está muy difundido y que casi llegó para quedarse, ¿no? Incluso en este modelo de pandemia. Otra idea muy fuerte refiere a la idea de pensar propuestas transmediadas, la idea de transmediaciones, ¿no? Jenkins, un autor, es uno de los primeros en examinar este concepto, plantea que el proceso transmedia está asociado con relaciones y prácticas, ¿no?, que conforman lo que de alguna forma se denomina esta cultura participativa. De alguna forma, él considera que la narración contemporánea se convirtió en el arte de crear mundos, ¿no? Y acá se recupera la idea de, bueno, lo que viene sucediendo con, sobre todo, muchas franquicias del cine, ¿no? Como un proyecto inicia, quizás con una película, y a partir de esa película se empiezan a generar distintos subproductos, juegos, precuelas, historias paralelas o historias satélites. Bueno, y de alguna forma poder pensar las transmediaciones también en la enseñanza, o sea, poder pensar que la clase sucede en más de un medio, ¿no? Acá, hace unos años, desde el CITEP, el Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía, desarrollamos algunas propuestas, por ejemplo, de cursos masivos transmediados, ¿no? O sea, que hacían usos de muchos recursos, no solamente de lo que sucedía, no solamente del uso del campus virtual, sino que esas propuestas tenían secuelas en redes sociales, bueno, y se iban ampliando. Y esto también es una tendencia que parece que viene a quedarse, que creo que incluye muchísimos aspectos de lo lúdico que vale la pena de alguna forma recuperar, ¿no? Otra hermosa tendencia refiere a pensar la realidad mixta, ¿no? Y la realidad virtual y aumentada, ¿no? La realidad aumentada hace referencia sobre todo a la visualización directa de elementos del mundo real combinados o aumentados con elementos virtuales, ¿no?, generados por dispositivos, ¿no?, como computadoras o teléfonos. Y esta fusión da lugar a una realidad mixta, ¿no? Cada vez más la ciencia ficción vemos, ¿no?, esta idea de poder mirar el mundo, donde vemos el mundo, pero a ese mundo se le superponen ciertas capas. Y esto la verdad que está presentando un potencial enorme, ¿no?, para la educación, para la formación, ¿no?, para la visualización de temas complejos. No es ciencia ficción, ya hay muchas universidades en el mundo que están trabajando en la formación docente, por ejemplo, sobre todo en ciencias de la salud, en arquitectura, en esta línea, ¿no?, en esta línea de realidad mixta, virtual, aumentada, donde uno puede aprender y visualizar mucho mejor, sobre todo cuestiones que si no fueran así serían mucho más abstractas. Otra línea de tendencia refiere a la idea de Deep Learning, ¿no? Esta tendencia surgió de un informe Horizon en el 2016, que se entiende, ¿no?, como una pedagogía que combina el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y el aprendizaje autodirigido, ¿no?, como uno de los desafíos, ¿no? Y se considera que poder pensar el Deep Learning es uno de los desafíos de las universidades, ¿no? De alguna forma resume un poco lo que venimos abordando, ¿no?, esta idea que trae un autor que se llama Chris Dede, ¿no?, de analizar y de traer herramientas de colaboración, entornos online e híbridos, ¿no?, que permitan reconcebir de alguna forma la idea de enseñanza tradicional, herramientas que permiten a los estudiantes posicionarse como hacedores, la idea de incluir en las propuestas medios o propuestas inmersivas y juegos y simulaciones. Y esto, de alguna forma, a nosotros nos hace pensar en cómo nosotros debiéramos también convertirnos en docentes de enseñanza en profundidad, ¿no?
no solamente pensar en el aprendizaje, sino cómo nosotros podemos potenciar esta tendencia, ¿no?, en nuestros alumnos. Y algo que ya para muchos es muy cercano, refiere a la tendencia de la educación híbrida, que ya venía dándose hace muchos años, pero que con la pandemia se potenció, ¿no? Y acá uno se podría preguntar, ¿no?, ¿cómo podríamos dar vuelta a nuestras clases, ¿no? No solo en este contexto todavía, digamos, de la pandemia, sino hacia futuro. ¿Qué es lo que más nos podrían ofrecer las tecnologías para reconceptualizar o revisar la forma en la cual nosotros dictamos clases? ¿Podríamos convertir nuestros teóricos en microvideos que aborden distintos temas, o en pequeños videos interactivos que hagan un abordaje distinto y trabajar en lo presencial de una forma nueva? Bueno, estos son algunos de los desafíos que nos trae la idea de pensar la educación híbrida. Y más hacia el final, los invito a pensar también en la idea de la innovación, ¿no? Esta es una idea que va a cruzar toda nuestra materia. Cuando empiecen a pensar en sus proyectos, que ya me imagino que al menos alguno tendrá algún indicio de cuál querría que sea su proyecto de cursada, la innovación debiera ser algo que esté cruzándolo, ¿no? O sea, cómo poder pensar proyectos que sean realmente innovadores, no porque incorporan la tecnología, sino porque la incorporación y el uso que hagan de la tecnología genere un uso nuevo, una propuesta enriquecida de enseñanza, con sentido, ¿no? Y me gustaría para hoy cerrar nuestra clase con esta idea de Deep Digging, ¿no?, que plantea: soñamos un mundo mejor, ¿no? Creemos que la felicidad es la resolución de todos los conflictos, las guerras, las conspiraciones y, por qué no, los terremotos o cataclismos, ¿no? En educación también soñamos con la comprensión como resolución rápida, efectiva y permanente, con maravillosas estrategias y con no menos eficaces ayudas. Y los sueños instalan aspiraciones, deseos y más de una vez plataformas proyectivas que se constituyen en caminos para andar. A la hora de formular proyectos recuperamos nuestras mejores aspiraciones, pero también nos interrogamos acerca de los límites, las condiciones, las posibilidades y el sentido en el que el proyecto se instala. Bueno, esto es de alguna forma la mirada con la cual nosotros vamos a sostener la perspectiva de tecnología educativa, y hoy se van a encontrar también en esta clase con la lectura de un material de Edith, que justamente, más teóricamente, se posiciona y mira el campo de la tecnología educativa y desarrolla qué es lo que nosotros entendemos por tecnología educativa y la comunicación de la tecnología educativa con la didáctica. También se van a encontrar con un libro de Serres, es una propuesta muy linda que puedan recorrerlo, que nos ayuda a pensar en qué implica hoy ser docentes en este contexto de la era digital. Y bueno, y vamos a tener diversas actividades. Así que bueno, muchísimas gracias, nos estamos viendo y seguimos en esta cursada de tecnología educativa. Un saludo a todos.